Bienvenidos a Conexionistas. Hoy pues vamos a hablar de movimientos sociales y tenemos con nosotros a un especialista en inclusión. Tiene una licenciatura en educación especial, maestría en educación y 10 años de experiencia con gente, con niños y adultos con problemas de aprendizaje. También se ha dedicado a la capacitación de profesores y personal médico para temas de inclusión y enseñanza. Y actualmente se desempeña en el Hospital de Cancerología allá en Toronto, el Princess Margaret, y está por iniciar, impresionante, un doctorado sobre prácticas inclusivas. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, pues encantado de estar con ustedes otra vez, pero además de recibir de nuevo, lo podemos decir así, ¿no? ¿Eh? A una vieja amiga, aunque la edad no tenga nada que ver, de Conexionistas. Andrea Pozo Exactamente. nos vuelve a acompañar y ahora, Andrea, me encanta el tema que pones en la mesa desde que platicamos para explorar estos temas de interés. Eres la única voz que levanta la mano que yo conozco y que dice, creo que hay que tener una mirada crítica a estos movimientos sociales, a esto que está pasando del feminismo, del Me Too, del Black Lives Matter, de este regreso al indigenismo, porque merece la pena ver qué está ocurriendo al interior de ellos. Me encantó ese tema. Bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Y Andrea, pues entremos de lleno. ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué te llamó la atención o qué te llama la atención de estos movimientos? No, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme otra vez. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Este, Creo que estos temas a mí me llaman mucho la atención en general, digo, desde mi práctica profesional y también como personalmente. Es algo que me llama mucho la atención, que me interesa. Y algo que me llama mucho la atención es este conflicto que hay siempre. Y creo que es un conflicto que no es exclusivo de esos movimientos, sino cualquier cambio social grande. Me llama mucho la atención siempre esta pelea por avanzar, por cambiar, por generar cambios y al mismo tiempo esta resistencia que hay a, híjole, pero vamos bien, en buen camino, lo estamos haciendo de la forma correcta, ¿cómo podemos hacerlo mejor? O sea, creo que siempre hay un choque entre estas dos posturas, entre la gente que quiere cambiar y la gente que, bueno, hay mucha gente que no quiere cambiar, pero hay otra gente que sí quiere el cambio, más bien, pero también está cuestionando si realmente este es el cambio por el que tenemos que ir y si esta es la forma correcta de hacer el cambio. Ahora, Andrea, en esta reflexión del cambio, del no cambio, eh, y a lo mejor ambos no necesariamente coinciden conmigo aquí. Estos movimientos están inmersos en una conversación que se ha convertido en un diálogo de juego de suma cero. Todo lo que gane una causa la pierde la otra. Y quizás, ¿no? La explicación es que eso está contaminado por la arena política de todos los lados del planeta. No es un fenómeno exclusivo de un país, sino más bien nos estamos percatando que esta manera de conversar está dominando la conversación pública. Y ahí se encuentran estos movimientos, como bien dices, todo movimiento grande, todo movimiento que aspira a cambiar estructuras, la forma en que se comportan las sociedades en general, siempre va a tener estos fenómenos internos. Pero creo que particularmente en estos momentos, lo que vemos hoy es que estos discursos de anular al otro es lo que parece ser que domina. Entonces es todo lo que yo, por ejemplo, en el caso de tu área de expertise, todo lo que gana el movimiento de inclusión lo pierde alguien. Y si nos concentramos a tu observación y a lo que estás observando y analizando como áreas de oportunidad dentro de estos movimientos, o una mirada crítica, digamos, para que mejore, para que progresen, para que logren sus metas, yo he encontrado personalmente, y esto lo digo así porque esto no quiere decir que sea la generalidad, pero cada vez que tengo una conversación con alguien o que pertenezca o se siente identificado con estos movimientos, es muy difícil sacarlos de este ánimo de si yo hago alguna observación, inmediatamente asumen que son atocados y que por lo tanto yo pertenezco a ese otro bando que está en contra. Y eso no es necesariamente así. Entonces, cuando, por ejemplo, se hacen observaciones en términos de, oye, bueno, yo no veo, por ejemplo, que ciertos movimientos estén dialogando justo con su contraparte, están cerrados. Y entonces no, porque entonces es el patriarcado y entonces, bueno.
¿no? Entonces, bueno, esa parte la entiendo, pero la que no me queda claro es que no acepten escuchar de alguien fuera del movimiento algún punto de observación, porque inmediatamente nos vamos a la polarización. Y ya se Ujú. ocurre también con el movimiento de Black Lives Matter, así ocurre en la mayoría de estos casos. ¿Qué crees que esté pasando ahí? O a lo mejor yo estoy generalizando de una manera absolutamente equivocada porque el hecho de que me haya pasado en algunas conversaciones, pues a lo mejor tuve la mala suerte de que particularmente esta conversación se haya encuadrado así. ¿Cómo lo ves? ¿O cómo ves este fenómeno? Yo creo que es algo muy complicado y muy complejo. Y ahorita que tú dijiste que esto hablas desde una experiencia personal, creo que tengo que aclarar, yo también hablo de una experiencia personal, ¿no? Yo no vengo representando una ideología de alguien más, no vengo representando a ningún colectivo feminista, no vengo representando a nadie, y por lo tanto yo también estoy sesgada, ¿no? O sea, es probable que haya gente de diferentes movimientos que oigan lo que yo digo y digan, no, Andrea, está muy mal. Seguramente va a pasar, ¿no? Siempre pasa. Eh, lo que yo veo con esto que dices, yo también creo que pasa, yo también ha pasado y yo soy parte de esas personas muchas veces. Y creo que lo que pasa atrás es cansancio, ¿no? Es cansancio de que cada vez que yo hablo de mis derechos como mujer y de todas las veces en la vida que he vivido acoso, Ujú, metemos a la conversación de sí, pero también hay mujeres que acusan falsamente a los hombres, que es cierto, ¿no? ujú, O cada vez que hablamos de es un problema lo que viven las comunidades negras o de color o minorías en cuestión de abuso de derechos con la policía, también sí, pero también los blancos vivimos esos atropellos a nuestros derechos, ¿no? ok, Entonces, yo lo veo más como un poco un cansancio de, sí, sin duda, todos tenemos complicaciones en la vida, pero eh, así como tú dices, cada vez que quieres meter estos puntos diferentes, que sientes un rechazo, creo que del otro lado de la mesa, cada vez que queremos tocar estos temas, vivimos un rechazo con él, pero también hay que ver esa otra perspectiva, ¿no? No sé si, si me puedo explicar bien, pero creo que un poco es cansancio, o sea, como podemos tener una plática, y no, no es para ahorita, ¿no? Pero en una comida que tengan con alguien, podemos una vez enfocarnos 100% en el problema que vivimos la mujer, no sé, con el acoso sexual o con las faltas de oportunidades laborales o con los estereotipos de que mi trabajo y mi carrera es menos válida que la de un hombre. Como podemos a veces dedicarnos 100% a ese problema sin querer meter la contraparte. Yo creo que si pudiéramos generar espacios donde solamente nos enfocamos en el problema, se abriría con más facilidad también a ver estas excepciones o otros puntos de vista. Pero a veces creo que puede ser un poco cansado como vivir esto todo el tiempo, donde cada vez que yo hablo de, hijo, la gente con discapacidad tiene derechos y merece que la ley los proteja. Sí, pero ¿qué pasa con ese caso de ese niño que no puede decidir o que no puede hablar, ¿no? Que ujú. son casos muy válidos, son casos importantes y son perspectivas que también tenemos que hablar. No estoy diciendo que no, yo creo que es muy importante, pero muchas veces la conversación se enfoca solo en eso y puede ser un poco, creo que cansado para la gente que está peleando a favor de estos movimientos, escuchar el pero todo el tiempo. Sí, de hecho, hasta nombre tiene, ¿no? Sobre todo cuando dicen what about, le dicen what aboutism. Es decir, ¿y esto qué? O sea, como que ya lo definieron toda la gente que está en este tema, ¿no? Desde si se dedica a los derechos de las minorías. Pero vaya, que no será también, porque yo también lo veo desde un punto de vista, yo también tengo mis filias, yo también tengo mis fobias, yo también tengo causas favoritas, tengo causas que la verdad no les veo. ¿No será que estamos viviendo en una época de las causas? Es decir, estamos viviendo más que nunca el bombardeo continuo de la gente que dice que la gente, las minorías tienen derecho, las mujeres tienen derecho, los niños con problemas tienen derechos, los ciclistas tienen derechos, los peatones tienen ¿Sí me entiendes? O sea, donde te metas en redes sociales, alguien, y siempre vas a conocer a alguien que está a favor o más que estar a favor, yo diría que es muy vocal a la hora de hablar de esos temas. No estamos en una época en que todo mundo quiere o todo mundo trata de ser, pues ahora sí que apoyar una causa. Sí, yo creo que sí, y no creo que sea casualidad, ¿no? O sea, yo creo que
el que podamos ser más vocales con una causa también nos abre las puertas a que otras personas digan, oye, yo también estoy viviendo opresión, yo también estoy viviendo atropello a mis derechos y yo también quiero que hablemos del tema. Ujú. No creo que sea casualidad. Y creo que es algo bueno, o sea, a mí me emociona ver con niños que les doy clases de matemáticas o que les daba en los últimos años, es muy curioso, pero siempre les pregunto, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres estudiar? Un poco para intentar relacionar lo que vemos en la clase con algo que sea de su interés. Y en los últimos años he visto que, ¿qué quiere ser? Yo quiero trabajar en conservación de la naturaleza. Yo, incluso como en programas de televisión, el cochecito que más me gusta de tal programa es el cochecito de reciclaje, en vez del policía o la ambulancia. Entonces, sí, yo creo que hay un cambio grande y a mí me emociona ver ese cambio, ¿no? Saber que Ujú. desde niños muy pequeños y como en diferentes generaciones y en diferentes áreas, estamos viendo como esta pelea por la equidad, de cierta forma, y como este interés en cambiar las cosas para la gente que ha vivido mucha opresión, mucho tiempo, muchos años. Ahora, ¿no será esto un tema de generacional? Es decir, gente de mi edad, gente de nuestra edad, pues no está acostumbrada a este continuo cuestionamiento, como que vivimos en una época más conformista. No es que los que se están quejando son más grandes y los jóvenes son los que realmente están, pues, sí, metiéndose a este mundo donde, pues, hay que cuestionarlo todo. Sí, yo creo que, o sea, yo creo que sí es generacional. Yo sí veo una diferencia grande entre generaciones y también creo que es normal, ¿no? O sea, ustedes me dirán, pero ustedes no sentían ese cambio, ese choque con la generación que estaba arriba de ustedes y no sentían que ustedes tenían ideas o valores o cosas que no entendían por qué la generación de arriba no les importa esto, ¿no? O sea, yo creo que es igual y estoy segura que mis hijos me van a reclamar a mí lo mismo que yo le reclamo a mis papás de por qué eres tan cerrada, por qué no ves estas otras perspectivas. Sí, sin duda yo creo que es generacional. Este, y creo que es parte también de lo que hace el mundo interesante, ¿no? O sea, cada generación tiene ideas diferentes, valores diferentes, y empezamos a cambiar las cosas poco a poco, algunas para bien, otras para no tan bien, pero creo que es normal que las generaciones vayan teniendo como estas tendencias donde tengamos estas, bueno, posturas políticas, por decirlo así. Fíjate que Mm. yo estoy convencido de que todo movimiento de emancipación que trata de lograr derechos, desde el derecho al voto, desde el derecho a la expresión, desde la libertad misma, ¿no? Empezando por ahí. Ujú. Pues es un largo proceso de lucha, definitivamente, que en la medida que va avanzando se va haciendo más complejo y va adquiriendo, digamos, manifestaciones o necesita adquirir manifestaciones distintas porque hay etapas que se tienen que cubrir, ¿no? Y hay unas que nunca van a dejar de estar presentes porque si no, ese respaldo al derecho deja de tener fuerza, la fuerza que necesita, y ahí me refiero básicamente a la protesta. Yo no me imagino ningún movimiento de emancipación exitoso en la historia de la humanidad al cual le extirpen la protesta y entonces se le pida que por favor, ¿no? Eh, eh, lance sus cartas y las ponga amarradas a un globo para que las lance al cielo, porque de esa manera se van a cumplir las cosas. Eso, Que se vamos, vaya por la banqueta. exacto, ¿no? Eso me parece, para quien lo argumente, francamente ridículo. Ahora, pero llega un punto en el que para que el movimiento logre lo que tenga que lograr, yo veo como dos grandes o tres grandes arenas en donde es ahí donde me imagino que hay que incidir. Una es evidentemente en la parte cultural. En el momento de no hacer estos cambios, y ese es todo un debate, por ejemplo, que veo ahí en el lenguaje inclusivo, en donde pues tenemos estos puristas del lenguaje que les parece ridículo, que cómo es posible, y no tienen o no entienden esta perspectiva política, cultural, decir, a ver, espérame, no es la gramática la que importa aquí. Es el hecho de distinguir que aquí hay un derecho y la gramática se convierte en un recordatorio, Ujú. ¿no? De todo esto que está ocurriendo. Entonces, allá hay un foro que tiene que ser cultural y en el momento que lo asimilemos y que lo dejemos, hay unos experimentos en los países escandinavos maravillosos, en donde alumnos de primaria, que seguramente tú estás enterada de esto, desde hace años empezaron a incluir este lenguaje y el comportamiento cultural en los niños que vieron cómo crecen y cómo van pasando estas etapas en la primaria, se ha modificado.
Ujú, Entonces hay datos e investigación al respecto, ¿no? Para todos estos puristas del lenguaje. Por otro lado, está la arena de lo político. ujú, Y la arena de lo político nos vincula al tercer espacio, que es justamente el de la política pública. ujú, Porque el derecho al voto, por más, y voy a citar solamente ese ejemplo, pero por más que yo salga a la calle, mientras no se convierta en política pública y en ley, en donde a partir de X momento en la historia de la vida del país donde me encuentre, yo ya puedo ujú, votar, ujú, pues entonces pareciera que el resto de las cosas no termina de cuajar. Entonces yo creo que cualquier movimiento se encuentra no peleando en esas arenas y quizás de manera simultánea. ujú, A lo que yo me refiero un poco, Andrea, y ayúdame a entender esto, porque ujú, por supuesto mi generación, mi género, desde el privilegio de donde hablo, desde las lecturas a las que me acerco, pues no cabe duda que tengo, no uno, todos los sesgos ujú, que pueda haber. Lo que yo veo es que en el momento de la argumentación, ujú, ¿no? Lo que se requiere en esas tres arenas es diálogo. ujú, Y el diálogo no hay una escucha dominante. Para dialogar, yo no lo que veo es, por favor, escúchame siempre y no opines, ujú, porque entonces eso no es diálogo. ujú, Entonces, que desafortunadamente, históricamente, una parte ha sido la voz dominante en esas conversaciones, es cierto, ujú, por supuesto. Y esa voz dominante tendrá que detenerse y decir, bueno, ahora les toca, ¿no? Y escuchemos. Pero en el momento que se abre la escucha y que empieza a haber diálogo, es ahí donde yo encuentro, no todos, ¿eh? Porque, digo, he hablado con amigas feministas y ellas mismas me han enseñado, a ver, no, Edgar, feminismos hay muchos. ujú, No es un solo. Y lo mismo con amigos afroamericanos en Estados Unidos, donde yo vivo, que me han comentado cosas. Ellos mismos son muy críticos de su movimiento porque me dicen, mira, es que tú, por el hecho de ser blanco, no importa si es mi amigo o no, por el hecho de ser blanco, ¿no? Ya no tienes la opción, no el derecho, ya no tienes la opción de hacer estas críticas, ¿no? ujú, Porque dentro del espacio público, ¿no? Moralmente no te toca. ujú, Y sigo sin entender esa parte porque yo lo que les digo es nosotros cómo construimos diálogo, porque al final de cuentas, tú y yo seguimos existiendo aquí. ujú, Tú y yo tenemos que hablar, ¿no? Eh, eh, y es esta cancelación, Andrea, de las posibilidades del diálogo en donde me preocupa. Y la otra es la batería de argumentos que se empiezan a construir y estos movimientos extremos, cuando alguien habla de parece ser que nos queda claro que la supremacía blanca es extrema, ¿no? Sí, ujú, todos la aceptamos, pero cuando hablamos de algún extremismo en alguno de estos movimientos emergentes, solo el hecho de mencionarlos es como, no, ¿qué te pasa? No, eso es como estar en contra. Oye, no, también hay extremos en otros lados. Entonces, si no encontramos estas posibilidades para el diálogo, ¿cómo le hacemos? ujú. Y ese es justamente ahí donde quisiera yo entender qué es lo que tú ves, porque a lo mejor, insisto, desde mi sesgo, es posible que estemos viendo, vamos, déjeme ser muy claro, que yo solamente esté viendo lo que me conviene ver. No, creo que eso es algo muy complicado, porque depende cómo lo veas, podríamos decir si es un diálogo o no, ¿no? O sea, como dices, llevamos años y siglos escuchando un lado de la historia. Tampoco podemos Cierto, pretender que en 2 años estamos escuchando todo el otro lado, ¿no? Pero cierto. también es una realidad que yo como mujer no puedo cambiar el mundo solo con las mujeres y necesitamos hombres aliados que hagan su parte también, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier movimiento, o sea, las personas con discapacidad, sin la ayuda de toda la gente que estamos en posiciones de poder, en puestos donde podemos tomar decisiones, donde podemos capacitar a otras personas, si nosotros no usamos estos espacios para comunicar las ideas que vienen de estos movimientos, esos movimientos solos no pueden cambiando el mundo, todo desde adentro de su trinchera, ¿no? Entonces, es una realidad que necesitamos a gente fuera de los movimientos, o bueno, no quiero decir fuera del movimiento, porque un hombre puede ser un hombre feminista, pero un hombre puede, desde su rol como hombre, apoyar al movimiento. Yo creo que es importante reconocer que sí se necesita, que no podemos cambiar el mundo, solo los negros no pueden cambiar el mundo para quitar a los blancos del poder y meterse ellos en estos espacios públicos, ¿no? Entonces creo que sí es importante reconocer esto. Eh, Algo que también creo que es importante es que muchas veces, y lo digo porque me ha pasado, ¿no?
que empiezo a leer cosas o empiezo a conocer más sobre ciertos movimientos o ciertas áreas en los movimientos. Como dices, hay muchos movimientos feministas, no hay uno, hay muchos movimientos antirraciales, hay muchas perspectivas e incluso contradicciones dentro de estos movimientos. Y creo que muchas veces empiezo a leer eso y empiezo a decir, no, deberían cambiar esto, los demás deberían hacer esto, los políticos deberían hacer eso. Y es muy fácil pensar qué tienen que hacer los otros y es muy difícil pensar qué tengo que hacer yo. O sea, ¿qué he estado haciendo cuando trabajaba con niños con discapacidad? ¿Qué cosas hacía que ahora sé que están mal? O que son cosas que están lastimando a el movimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces creo que muchas veces es fácil caer en ese error porque es muy duro para nosotros reconocer que somos parte del problema. Y todos somos parte del problema porque todos crecimos en un mundo machista, en un mundo racista y tenemos estos sesgos que es muy difícil quitarnos. Y no importa cuánto estudiemos, siempre vamos a tener algo de sesgo ahí. Entonces creo que muchas veces es fácil como pensar que tienen que hacer los otros y es difícil pensar que tenemos que hacer nosotros. Y en ese sentido creo que en todos estos movimientos ese balance es muy complicado. Entre pedirle al otro que me escuche, que me tome en serio, que se dé cuenta de lo que estoy diciendo, y al mismo tiempo pedirle que tome acción, ¿no? Y que piense qué es lo que pueden hacer cada quien de su trinchera, como decía. Entonces, creo que ese balance es súper complicado. Y creo que hasta cierto punto es prueba y error. O sea, vamos a intentar, ok, vamos a ver, pues, haz algo, vamos a ver si funcionó, a ver, escúchame Ok. tantito. O sea, creo que esta prueba y error es parte normal de estos movimientos, porque también siendo movimientos que están buscando cambiar estructuras, tienen que ser movimientos desordenados, ¿no? No podemos decir, ok, vamos a planear 6 años, ¿cómo vamos a hacer esto? Y después lo vamos a implementar los siguientes 6 años. Eso no puede pasar, ¿no? Como decías, Edgar, o sea, tienen que ser movimientos Claro, desordenados. claro. Son movimientos que se ven contradictorios porque en muchos casos lo son. Y creo que es parte del proceso. O sea, esto no se va a resolver en una semana. Ojalá se pudiera, porque también es muy cansado vivir con esta presión todo el tiempo, pero no se puede. Y entonces es parte de tener que hacer estos diálogos, como dices, pero siempre cuestionarnos, ok, este diálogo que quiero hacer y esto que quiero decir, ¿hasta dónde es querer protegerme de algo que yo ya hice, que yo ya dije, que en su momento no sabía que estaba mal y ahora ya sé que está mal? O sea, creo que ese reconocer todos los errores en los que hemos caído es muy difícil y es muy doloroso también saber yo le hice daño a alguien sin la intención Mm. de hacerle daño, pero pasa, nos pasa a todos y creo que eso es difícil, es muy difícil. Claro. Oye, me gustaría explorar otro tema y es el de la radicalización de este tipo de movimientos, ¿no? Me llama, por ejemplo, me recuerda ahorita un programa que estoy viendo en el cual uno de los personajes es Malcolm X, ¿cómo se llama? Pues activista de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y él trae una serie de discusiones con la gente con la que laboraba en un principio, que era todo lo de la nación musulmana y etcétera. Y traen la discusión, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, pues vamos a pararnos, vamos a pararnos en la puerta de donde están los policías y vamos a cantar y aplaudir. Y el otro, no, vamos a matarlos, vamos a echarles bombas. ¿Me entiendes? O sea, todos los movimientos, o por lo menos la gran mayoría de los movimientos, tienden a radicalizarse. Y obviamente tienden a escindirse, ¿no? La Revolución Francesa, pues empezaron con un movimiento y terminaron cortando en la cabeza a todo el mundo, ¿no? Esa radicalización que la mayoría de estos grupos sufren, creo yo que es una de las cosas que más daño le hace a cualquier movimiento. ¿Por qué? Pues porque pues es muy distinto salir a reclamar el cambio climático que ir a pegar las manos a una pintura que fue la primavera de, ¿cómo se llama? Ven, ir a pegarse las manos a una pintura en un museo, ¿no? ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo contrarrestar esta radicalización? ¿Cómo evitar que la gente diga, no, pues ya vieron lo que están haciendo, pues así no queremos nosotros, ¿no? Y me refiero a muchísimas cosas, a periodistas, hombres golpeados en marchas femeninas, vaya, cuando entran los radicales, cuando la gente del otro lado dice, no, 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 no los queremos. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo luchar contra esta parte? Yo creo que por un lado siempre van a existir y no estoy diciendo que esté bien, pero como dices, es difícil, ¿no? O sea, yo no puedo, no puedo llegar a una marcha y decirle a todas las mujeres de esa marcha cómo se tienen que comportar. Creo que es difícil, por un lado, evitar esto porque hay abuso de los dos lados, ¿no? O sea, así como tenemos a
las mujeres extremistas que golpean periodistas, también tenemos a los hombres violadores que golpean Claro, mujeres, claro, ¿no? claro, claro. Entonces existen estos dos extremos. Pero creo que para evitar esto es importante escuchar antes de que se llegue a ese extremo. O sea, es una realidad que las mujeres llevamos denunciando acosos años y se siguen diciendo muchas veces, me acosaron en el trabajo, me acosaron en mi familia, me acosaron en la calle. Es algo que no es nuevo, pero nadie escuchó hasta que no fuimos a pintar monumentos. Entonces, si queremos que no se llegue a estos extremos, pues hay que escuchar antes, ¿no? Hay que abrir estos espacios de diálogo. O sea, yo creo que no se abrieron espacios de diálogo hasta que no los abrimos a golpes. Y no Sí. estoy diciendo que está bien abrirlos a golpes, pero de verdad, si no hay otra opción, ¿qué hago? ¿No? Entonces, no quieres que tus mujeres en la empresa, las mujeres de una empresa empiecen a hacer manifestaciones, que no vayan a trabajar. Ok, abre estos espacios antes y busca estos espacios donde las mujeres puedan traer estos problemas sexistas que tienen en las empresas y abramos ese diálogo antes de que tengamos que pedirlo a gritos, ¿no? Yo muchas veces digo, es que eh, lo dijimos de buena onda, ¿no? Sí. Escribimos libros desde los 70s, lo hemos pedido con bailes, lo han pedido con poemas, lo hemos pedido en espacios públicos, hemos hecho cartas a las universidades y nada de eso ha importado hasta que no llegamos a manifestarnos. Entonces, no creo que esté bien llegar a esta radicalización, pero creo que muchas veces no hay alternativa porque no hay espacios para abrir estos diálogos antes de llegar a ese momento. Fíjate que Sí, sí, sí. yo ahí creo que es paradójico, Ujú, pero lo radical tiene que existir, ujú, porque lo radical es el motor que va a mover al movimiento y lo que el movimiento tendrá que hacer es ver internamente las formas de canalizar esa energía que lo radical aporta. ujú, Los cambios, a mí en esta teoría del cambio, este asunto del cambio progresivo, para mover instituciones, ujú, ¿no? A mí me parece pues una falacia pensar que la institución se mueve como un elemento de factor evolutivo, ¿no? Y entonces que van a tener que pasar 10.000 años para que una institución se mueva. A ver, las instituciones todas, públicas, privadas, inclusive sociales, son muy sensibles a un fenómeno que se llama riesgo. Y si a algo reaccionan de manera inmediata para adaptarse, para eliminarlo, para incorporarlo, es al riesgo. En todas las conversaciones de las mesas de tomas de decisiones, de donde me digan, ujú. el riesgo es ese fenómeno y la radicalización le da visibilidad al movimiento para decir, representamos un riesgo para ti. Si no lo haces, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si esto no existe, no eres visible. Y yo creo que quien se monta en este discurso de, oye, es que está muy radical, pues ahí sí lo voy a decir, esta parte conservadora que dice, no, yo quiero el status quo, porque en el status quo no cabe lo radical. En que las cosas se conserven no caben esas posturas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que quiero es que no cambie o que cambie la manera que a mí me permita administrarme a cuenta a ti, pero no al excluido, ¿no? Entonces, yo creo que eh, yo no me imaginaría un cambio, ¿no? Sin este motor radical. Ahora, ¿se puede salir de control? Claro que se puede salir de control. Pero eso Claro. ya es cuestión del movimiento que defina cómo lo hace, ¿no? Y en esa parte, Andrea, quizás para empezar a cerrar nuestra conversación, ¿qué áreas de oportunidad ves tú que tienen en general los movimientos, ¿no? Para poder mejorar sus posiciones en este largo camino? Me gustó que dijiste, bueno, es que apenas llevamos 2 años, a ver, tranquilos, ¿no? O quizás, es más, pongamos 5, siguen siendo pocos, 10, es nada, ¿no? Digamos, el voto a la mujer que se reconoce, digamos, en la sociedad occidental en la década de los 70, ¿no? En algunos países, otros países antes. O sea, estas democracias, la democracia moderna se consolida en términos, ¿no? 2, 3 décadas después y de repente regresiones importantes. Entonces, si eso le está pasando al voto, pues imaginemos los otros derechos. ¿Qué áreas de oportunidad ves, Andrea, para estos movimientos? Digamos, como alguna especie de consejo táctico o estratégico para decir, a ver, es que a lo mejor, ¿no? Con algunas modificaciones pudiéramos tener más logros o más avance. Yo creo que algo importante es
que se reconozca lo que sí han avanzado estos movimientos. O sea, yo sé que nos queda un camino gigante por andar y que falta muchísimo y como dices, van a haber avances y retrocesos, pero creo que muchas veces nos enfocamos en las cosas que faltan y no en las que ya se lograron. Y el problema con eso es que si no analizamos las cosas que ya se lograron, no podemos ver qué cosas funcionaron para repetirlas. O sea, si yo no sé, ok, o sea, la ley Olimpia, por ejemplo, todas las marchas que se hicieron, apoyado a lo que hizo Olimpia, todo eso en conjunto logró que ahora es ilegal o es penalizado que un hombre que distribuya fotografías íntimas de una mujer, ya es penado, ¿no? Entonces, si no nos damos cuenta y no valoramos estos avances, es difícil que podamos replicarlos. Y creo que ese es un área de oportunidad importante. O sea, creo que tenemos que poder lidiar con estas dos cosas opuestas. O sea, sí nos falta mucho por recorrer, pero sí hemos avanzado algo. Sí hay cosas que han funcionado. Y mientras más valoremos estos avances que hemos tenido, más vamos a poder enfocar los esfuerzos en áreas que ya sabemos que funcionan porque han funcionado antes. Entonces, creo que ese es un área de oportunidad y que aparte, creo que quita mucho el peso. No sé, yo sé y seguramente hablo desde mi privilegio diciendo como yo sí he sentido un cambio, hay mucha gente que es probable que no haya sentido un cambio, pero creo que darnos cuenta que sí está funcionando, vamos lento, pero vamos. Creo que es importante reconocer eso, saber que sí están rindiendo frutos de estos esfuerzos, que sí estas marchas, que sí estas manifestaciones, que las publicaciones que hacemos en redes sociales sí han ayudado. O sea, yo me acuerdo la primera marcha grande que se hizo en México, antes de eso, decir como las feministas era un insulto, ¿no? Y ahora ya no, o sea, ya lo pensamos dos veces antes de decir, no, yo estoy en contra del feminismo, o sea, podemos decir, estoy en contra de esta rama, estoy en contra de estas ideas, pero de la idea en general de que las mujeres viven oprimidas o viven acosadas, creo que nos hemos alejado de eso y creo que reconocer estos avances nos puede ayudar a avanzar más y más rápido. Hablas del reconocimiento dentro del propio movimiento, por Dentro del supuesto. propio movimiento, o sea, que el propio movimiento feminista se dé cuenta de los avances que ya ha tenido el movimiento feminista, que el movimiento de Black Lives Matter, o sea, que nos demos cuenta que sí han logrado avances y internamente, como decía, entre más reconozcamos estos avances que hemos logrado desde el movimiento, vamos a poder seguir replicando lo que nos funcionó para que sigan avanzando estos movimientos. Ujú. ¿Cómo es tú el factor de clase social como un tema de área de oportunidad para manejar dentro de los movimientos? Creo que ahí es muy importante ver las interseccionalidades. O sea, Ok, claro que el movimiento feminista ha avanzado mucho, pero ha avanzado para mí como mujer blanca. Y eso seguramente es. si le preguntas a una mujer indígena, va a decir, este movimiento no ha avanzado nada, ¿no? Ujú. O sea, de hecho, el término interseccionalidad es un término que a mí me parece muy importante mencionar en estos movimientos, porque claro, el movimiento Black Lives Matter pelea por los derechos de los negros, hombres, el movimiento feminista pelea por el movimiento de las mujeres. ¿Y dónde quedan las mujeres negras en esa intersección? Ninguno de Buenísimo. los dos movimientos está peleando por ello. De la misma forma, o sea, la población más vulnerable son mujeres indígenas o de color con discapacidad. Y no hay movimientos Okay. específicos para eso. Entonces, pensar que, claro, yo, Andrea, desde mi privilegio veo que tengo muchos derechos, tengo muchas oportunidades, podría decir que tuve las mismas que mi hermano, que es hombre, pero eso no es lo mismo para todas las mujeres y hay que reconocer que diferentes clases sociales o diferentes grupos sociales viven diferentes tipos de discriminación todo el tiempo. Y reconocer esto creo que también es muy importante. No, no podemos pelear por los derechos de las mujeres si no peleamos también por los derechos de las personas con discapacidad, por los derechos de las mujeres trans, por ejemplo. Todo este movimiento de derechos de las personas que son parte de la comunidad LGTBQ también es muy importante y viven varios niveles de discriminación por ser mujer, por ser lesbiana, por ser de color, todos estos niveles se acumulan. Y es importante hablar también de estas interseccionalidades. Ese es todo un tema, ¿eh? Sí. Yo creo que nos gustaría regresar contigo, Andrea, porque el tiempo se nos está terminando para hablar del reto de la interseccionalidad, si te parece bien. Yo creo que has Sí, tocado claro. un tema clave que si nuestra generación estamos apenas digiriendo el feminismo y luego hablar de interseccionalidad, mira, hasta ni la palabra sé pronunciar. Imagínate cómo nos va en eso, ¿no? Yo creo que será bien interesante platicar contigo, Armando. Muy bien, Andrea.
Pues sí, híjole, me llevo yo mucha tarea, todo lo que me acabas de decir, porque sí hay, hay temas que uno todavía no le cuesta trabajo entender y sobre todo por cuestión generacional muchas veces, ¿no? Pero bueno, cambiamos un poco el tono de nuestra plática, llegamos a la parte personal donde te preguntamos cosas. Adelante. Este, y a mí me gustaría saber, tú cómo, te veo muy, ¿cómo decirlo? Muy apasionada con este tema, te veo muy, muy metida, muy clavada en todo este rollo. ¿Cómo llegas tú ahí? Es decir, ¿qué fue lo que en tu vida te dijo en un momento dado, ah, caray, aquí hay algo mal? Porque algo que sí has reconocido, pues es la cuestión que tú viviste en una situación de privilegio, una situación que no todo el mundo vive. ¿Cómo llegaste tú ahí? ¿Qué te llevó? Pues creo que empecé estudiando educación especial un poco por casualidad. Yo había entrado a estudiar diseño industrial y mientras, Ujú. para trabajar en las tardes, daba clases de matemáticas. A Eh, ver, espérame. ajá. De diseño industrial hasta allá, a ver, ese paso se El me hace camino está brutal, ¿eh? interesante. A ver. Salto Sí, mortal. pues empecé a dar clases con matemáticas y me llegaba algún alumno que tenía déficit de atención y después otro alumno Ujú, con otros problemas de aprendizaje, con dislexia, ujú, y me empezó a interesar mucho lo que estaba pasando o cómo tener estas herramientas para ayudar a esta población muy específica que se necesitaba, ¿no? O sea, ujú, creo que hay muchas oportunidades para niños sin ningún problema de aprendizaje, pero los niños con problemas de aprendizaje están como en un mundo eh, donde no, las escuelas no están preparadas para atenderlos, al mismo tiempo legalmente están obligadas a aceptar a niños con problemas de aprendizaje. Entonces, me di cuenta ahí como de un hueco que se necesitaba y empecé a buscar diplomados y dije, mientras estudio diseño industrial, voy a hacer este diplomado y más bien me topé con la carrera de comunicación humana o educación especial en la Universidad de las Américas y decidí cambiarme de carrera completamente. diste el brinco. Sí, sí. Y, y a Pues partir eso de se ahí, llama ¿qué? ¿Cómo? compromiso. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo modificó tu vida? ¿Cómo cambió tu forma de ver el mundo? Pues siempre me gustó mucho aprendizaje, o sea, dentro de la carrera de educación especial ves lenguaje, Ujú, aprendizaje y audición. Trabajé con niños con problemas de aprendizaje, con problemas de lenguaje y con niños sordos. Siempre me interesó mucho más los problemas de aprendizaje ujú, y decidí hacer una maestría en educación. Y mi idea era ver cómo diseñar programas educativos para niños con discapacidad, especialmente en matemáticas. Y eso fue lo que hice, me fui a vivir a Canadá o me vine a vivir, aquí vivo. Y después de hacer la maestría, pues empezó la pandemia justo cuando me gradué, me tardé mucho en encontrar trabajo y mientras empecé a dar talleres de capacitación a escuelas, porque otra vez veía, ok, todo esto que yo sé hacer, las escuelas, sobre todo cuando empezaron a enseñar en línea, necesitan este tipo de apoyo, ¿no? sí, Que ahí claro. fue cuando conectamos hace unos años, eh, la otra vez que vine a hablar con ustedes. Y después de eso seguí buscando trabajo, di estos talleres y encontré un trabajo en el hospital de cancerología. Mm, Y me gustó muchísimo también hablar de salud y de cómo la inclusión afecta desproporcionadamente a diferentes grupos, también a nivel salud. wow. Entonces estoy en el área de educación y salud y ahí es donde voy a hacer el doctorado también. No, bueno, por lo que vemos, la pasión Sí. en ti crece y abarca más áreas. Entonces yo creo que la siguiente vez que conversemos, pues más bien habrá que preguntarte en qué otra cancha estás ahora, ¿no? Para aprovecharte mejor. Andrea, No, y pues la verdad es que he sido muy afortunada de tener, como mucha gente que yo creo que se da cuenta de esta pasión que tengo y que me da ese voto de confianza, o sea, mis jefes en este trabajo que tengo, que me han dado muchísima capacitación al respecto, que me motivan a abrir programas de inclusión, o sea, como cosas así que he querido hacer, he tenido gente que me ha dado ese voto de confianza y creo que he sido muy afortunada por eso. no, hombre, no, sin duda, qué bueno. Y eso, pues, a nosotros nos conviene porque entonces la riqueza de tu conversación, sobre todo por la exposición que tienes de primera mano de este tipo de fenómenos, pues nos ayuda más a entender todo lo que está Sí. pasando. Andrea, no nos queda otra más que agradecerte de veras que hayas estado con nosotros en esta charla. Tenemos más temas, entonces te prometemos que no vamos a tardarnos 2 años en regresar contigo. Perfecto. Vamos a aprovecharte lo más que te dejes, porque mira, esta conversación no va a terminar
y estamos nosotros convencidos de hay que traer a la mesa justo esa oportunidad que abra posibilidades de diálogo, Ujú. porque si no, creemos que esto difícilmente puede suceder y queremos, ¿no? Desde nuestra pequeña trinchera contribuir con un granito de arena. Muchísimas Muchas gracias por gracias. acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el diálogo, por cuestionarnos todas estas cosas. Muchas gracias. Al contrario, Andrea. Y somos conexionistas. ¿Cómo podemos conectar contigo a través de redes sociales, internet? Platícanos. Puede ser en Instagram o en LinkedIn. En Instagram estoy como andrea.pozov, pozo con Z, B grande. Y en LinkedIn estoy como Andrea Pozo Barruel. Así como suena. Perfecto. Perfecto, pues una vez más, muchas gracias. Y a nosotros, recuerden, nos encuentran como Conexionistas MX, tanto en Facebook como en Twitter. En YouTube nuestro canal se llama Conexionistas México y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música que escuchamos es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, en su canal Alejandro Saborit. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Recuerden, es muy importante para nosotros que se suscriban a nuestro canal y que le den like a estos videos para que nosotros podamos seguir trabajando en estos temas. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.